Presidenta, como le comentaba en el informe, la gobernadora agradeció bastante el apoyo federal y también en las declaraciones el presidente de Ciudad Juárez agradeció mucho lo que está pasando con esto. Preguntarle, porque mucha gente nos escribió en las redes sociales, ¿por qué escogió Ciudad Juárez para iniciar con esto? Pues hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez. La violencia contra la mujer se hizo patente durante una época muy difícil para las mujeres de Ciudad Juárez. La mayoría de ellas mujeres trabajadoras de la maquila, incluso muchas de ellas que no habían nacido en Chihuahua y que decidieron irse para allá porque había empleo. Entonces, una deuda histórica. Y además en campaña o previo a la campaña, creo que en el periodo de la encuesta, cuando fui a Ciudad Juárez, tuve una reunión con mujeres de la maquila y al preguntarles pues qué es lo que ellas necesitaban, hablaron de guarderías, de centros de cuidado infantil que les permita dejar a sus hijos y poder ir a trabajar en un lugar bien cuidado. Hay historias muy difíciles de familias, de mujeres, muchas mujeres solas que tienen hijos, que incluso dejan a sus hijos solos en la casa porque no tienen dónde dejarlos y ellas tienen la necesidad de trabajar para atenderlos y para llevarlo sustancial. Entonces, por eso iniciamos en Ciudad Juárez. Por último, es un símbolo. Perdón. Es un símbolo. Por último, Presidenta, como le comentaba ahorita, en su momento la diputada Brenda Ríos lo dijo en la tribuna local, criticó a los diputados de la oposición al gobierno federal por lo que pasó con la reforma, ya que allá la lista de los magistrados, el Congreso no quiso pasarla al IE, que sí quisieron quedarse con los jueces, pero con los magistrados no. Comentaron que son incómodos y también comentaron que pues quisieron filtrarlos. El exgobernador también se acusa a los diputados locales de que no quieren esta lista, ya que esposas y personas afines a ellos sí están en las otras listas. Entonces, preguntarle su opinión sobre esto. Supongo que la reforma que se estableció en los estados, y eso lo revisa Ernestina Godoy, para que cumpla con la reforma constitucional. Eso significa que tiene que haber candidatos y candidatas de los tres poderes, del Ejecutivo, del Poder Judicial de Chihuahua y del Legislativo. Y ahí pues debe considerarse pues todos los perfiles, ¿no? Y recuerden que es constitucional que todos los poderes judiciales estatales deben cambiar con el voto popular a más tardar en 2027. Le agradecemos mucho el espacio. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, a ver aquí. Muchas gracias, Presidenta. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. Acaba de convocar al Zócalo a los mexicanos y mexicanas este próximo domingo. ¿Cuál sería la convocatoria a los paisanos que viven en Estados Unidos? Ellos quieren ayudar, señora Presidenta, siempre en los comentarios de los programas que hacemos, participan mucho y han estado preguntando cómo ayudamos, cómo pueden participar los paisanos. Presidenta. Pues por lo pronto pienso que pueden enviar cartas al gobierno de los Estados Unidos, a sus congresistas, hablando de la afectación que significa los aranceles para Estados Unidos y para México, para explicar a la gente qué es esto del 25% de aranceles. México exporta, hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, es decir, aquí se produce una parte muy importante de lo que consumen los estadounidenses, particularmente automóviles. Pero esta exportación tiene que ver con una integración comercial y productiva. Quiere decir que no es que aquí se fabriquen los automóviles completos y se envíen exportados a los Estados Unidos, sino que las autopartes se fabrican una parte aquí, después se van a Estados Unidos, luego regresan, luego se van a Estados Unidos, luego regresan y luego se forman en armadoras, ya sea aquí o en los propios Estados Unidos, o en el propio Estados Unidos. Es decir, hay una integración económica muy importante que se ha dado a lo largo de los últimos 40 años
y particularmente en el último periodo, producto, después de la pandemia, de que muchas empresas que estaban en China decidieron venir a México a instalarse aquí, o empresas que ya existen en México y decidieron ampliar sus capacidades porque en su momento pues hubo problemas en el envío de mercancías de China a Estados Unidos o a México. Entonces, eso se llamó la relocalización, o se llama la relocalización de las empresas. Entonces, México ha aumentado su exportación a los Estados Unidos. Pero esa exportación que se envía precisamente por la integración comercial genera empleos en México y en Estados Unidos. Esta idea de que solamente se generan empleos aquí, pues no es correcta. Se generan en los dos lados precisamente por esta integración. ¿Qué va a pasar ahora? Estados Unidos impone 25% de impuesto a todas las exportaciones mexicanas, sin distinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se produce aquí, cuando se va a Estados Unidos, les va a costar a Estados Unidos 25% más. Si nosotros ponemos el mismo impuesto de regreso, pues va a costar otro 25% regresarlo. Y volverlo a enviar, pues otro 25%. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a encarecer los productos. Ha dicho el presidente de los Estados Unidos que esto va a permitir que todas las fábricas de autotransporte o de vehículos se vayan para allá, o de autopartes. No es tan fácil, porque los costos de producción en Estados Unidos son más altos, número uno. Y número dos, no es tan fácil trasladar una empresa de vehículos, armadora de vehículos, que tiene su tiempo, a otro país. Se requiere pues su tiempo para poder hacer este proceso. Entonces, por eso decimos, y esa es la información importante, lo que ocurrió es que le ponen un impuesto de 25% a todo lo que se exporta de México hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros decimos es, esto va a afectar a los dos países, y más, Canadá también tiene su 25%. Entonces, ¿a quién va a afectar más? A los estadounidenses, porque necesariamente, porque los productos no se pueden mover en un día, su fabricación, pues va a provocar un aumento de precios al consumidor. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Al revés, deberíamos de estar promoviendo mayor integración económica que nos permita competir con Asia, porque juntos nos fortalecemos, separados no nos fortalecemos. No es solo que todo se vaya a producir allá, no es tan sencillo. Ayer me decía un empresario que recibí aquí, unos empresarios mexicanos que tienen fábricas en Estados Unidos, que les está costando mucho trabajo conseguir mano de obra allá. Entre otras cosas porque ya no hay tanto bono demográfico, es decir, ya no hay tanta gente tan joven que trabaja en las fábricas, y otros fenómenos que se generaron a partir de la pandemia. Entonces, por eso nos fortalece la integración. Ahora, poner el asunto del fentanilo como el argumento para poner el 25% del impuesto, pues tampoco tiene sustento. Primero, por los resultados que hemos dado, que estamos trabajando para evitar que el fentanilo cruce hacia los Estados Unidos, también para beneficio, para ayudar a Estados Unidos y para beneficio de nuestro país, porque nosotros queremos bajarle a la violencia. Pero hay que tomar en cuenta que el consumo de fentanilo en los Estados Unidos, pues no solamente viene de México, como se ha querido promover. También los precursores de fentanilo entran por los puertos de Estados Unidos. También se produce, se comercializa, se distribuye en Estados Unidos. ¿Quién lo hace? Pues la mayoría son grupos delincuenciales formados por, entre otros, por estadounidenses. Por eso los datos que pongo aquí.
O sea, fíjense esto es a ver si puedes ponerlo de este instituto. Es muy interesante, muy, muy interesante. A ver si está ahí. Dice, datos de CBP. CBP es como aduanas y asuntos fronterizos. Es la institución que se encarga de eso en los Estados Unidos. Publicados en 2024 bajo una petición de información pública por un instituto que se llama el Instituto Cato, que es de Washington. Revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos, o sea, de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos, o los puertos marítimos, entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. O sea, porque hay esta idea, es más, a ver, ponle abajo la parte que leímos hace rato. Esta parte que dice que se piensa que es la migración. ¿Es el primero? A ver, el primero. Fíjense esto. Apresten el micrófono para. Este es un instituto de estos llamados grupos de trabajo, think tanks de los Estados Unidos en Washington. Fíjense su primer párrafo. Muchas personas creen erróneamente que la inmigración es fundamental para el suministro ilícito de fentanilo en los Estados Unidos. Sin embargo, los defensores de este punto de vista han ofrecido poco más que especulación para apoyarlo. Los nuevos datos obtenidos por el Instituto Cato a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información cuestionan esta creencia. El nuevo conjunto de datos muestra que los ciudadanos estadounidenses comprendieron el 80% de las personas atrapadas, dice aquí, detenidas, debe decir, con fentanilo durante los cruces fronterizos en los puertos de entrada de 2019 a 2024. Es un delito llevar droga de un país a otro, ilícita. Pero según este instituto, 80% de las personas detenidas en Estados Unidos por este delito son estadounidenses. Que hay esta idea de que todos son mexicanos. Ahora, ¿quién distribuye, quién comercializa la droga en Estados Unidos? Entonces, por eso decimos, vamos a coordinarnos, por supuesto que queremos coordinarnos. Cada quien que atienda su parte. Compartimos información, inteligencia. Nosotros nos toca una parte en México y lo estamos haciendo. A ellos también les toca una parte de Estados Unidos. Y la otra muy importante, la crisis del consumo de opioides. Aquí está Alejandro Schwartz, que lo estudió mucho desde COFEPRIS. Tiene un origen en un fármaco que se promovió masivamente en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el fármaco? ¿Oxicodona? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué van las pláticas? Efectivamente, como señala la presidenta, hay un fármaco que es un opiáceo de consumo oral que se llama oxicodona, oxycontin. La FDA lo autorizó para que se pueda vender sujeto a una receta, pero por consumo oral, y esto es uno de los elementos descrito ampliamente en la literatura como el origen causal de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. O sea, ese medicamento contenía fentanilo y lo vendían en farmacias como si nada. Es un opioide, es un opioide. No necesariamente fentanilo. Sí, es un opioide sintético, pero lo importante es que es de consumo oral. Entonces, el acceso aumenta porque vas a la farmacia, lo compras y te lo tomas. Y fue autorizado por la FDA y está también documentado
que esa autorización fue plagada de conflictos de interés. ¿Y para qué sirve ese medicamento? Para el dolor. Para el dolor. Medicamento para el dolor que empezaron a comercializar sencillamente en farmacias y enviciaron a su pueblo, básicamente es lo que está diciendo. Así es. Cuando los médicos tratamos a un paciente con dolor, utilizamos se llama una escalera del dolor, en el cual si tú tienes un dolor leve le das paracetamol, ¿no? Y si tienes un dolor muy grande le das un opiáceo. Lo que sucedía con este medicamento es que pacientes con dolores leves les daban un opiáceo y no el medicamento que requería para el nivel de dolor que tenía. Esto hace una dependencia a este medicamento que cuando ya no lo requieres, pues lo tienes que seguir consumiendo.